Hola, bienvenidos a Panorama Económico Blue. Hoy tenemos para compartir con ustedes una charla de uno de los economistas más importantes de la actualidad. Primero es cómo aprovechamos nuestro potencial. A principios del 2023, AEA me pidió una charla para que le dé mi opinión que cómo se paraba la inflación y cómo se volvía a crecer. Ustedes ya escucharon en el pasado cómo se para la inflación, y lo que dije es básicamente, para acelerar el ritmo de crecimiento, primero hay que fortalecer las instituciones, que es lo que Argentina hizo entre 1870 y 1900. Segundo, hay que eliminar la inflación. Con la inflación no se convive, se la mata, porque si no nos mata a nosotros. Eso de que podemos convivir es mentira, rompe todo el tejido social. Tercero, hay que eliminar los desequilibrios macroeconómicos, que lo voy a explicar después, que son los que nos hacen que tengamos todos estos ciclos económicos y los años negativos. Cuarto, si tenemos ventajas comparativas en ciertos sectores, hay que aprovecharlas y hay que insertarse en el mundo. Y finalmente, hay que resolver los problemas que hacen que Argentina no sea competitivo, que obviamente no es el tipo de cambio, es lo que se llama el costo argentino, todas las regulaciones, todos los impuestos, todas las trabas, la falta de infraestructura, etcétera, etcétera. Entonces, para que ustedes vean nuestro potencial, este cuadro creo que lo mostré una vez en Tucumán. Este es el valor de los recursos naturales y el PBI de cada país y la relación entre el valor y el PBI. El cálculo argentino es mío, pero ustedes notarán que estamos tercero en el mundo en recursos naturales sobre PBI. Pero si miramos los países con mayor crecimiento, van a ver que la mayoría no tiene recursos naturales. Porque el crecimiento es el resultado del esfuerzo, el sacrificio y la prudencia. Y mientras no aprendamos que eso es lo que da la riqueza de los pueblos, nunca vamos a salir. Ahora, como dice el viejo dicho, el dinero no da la felicidad, pero ayuda. Entonces, los recursos naturales nos pueden dar el primer paso hacia el crecimiento. Ahora, todos estos recursos los tuvimos siempre. Ahora le estamos agregando energía. Tenemos recursos de hidrocarburos técnicamente recuperables. Seamos claros, estos son los no convencionales que se sacan con fracking, digamos, en la roca, digamos, madre. No estamos computando los convencionales. Ahí Arabia Saudita es mucho más fuerte. Nosotros tenemos los segundos más importantes del mundo en gas, los cuatro más importantes del mundo en petróleo, y el valor es 13 veces el PBI argentino. Noruega, que es el gran éxito de usar recursos naturales, tenía 2 veces y media el PBI. Noten el potencial. La minería. Tenemos 70% de los Andes. ¿Ustedes creen que los minerales se quedaron todo del otro lado? Imposible. Nosotros somos el perro del hortelano. Siempre hemos impedido la minería. Chile produce 5,5 millones de toneladas por año. Cada una cuesta $10.400. Son 55,000 millones de dólares por año. Argentina ya se hicieron un montón de estudios. Y tenemos de todo. Ya vamos a ver cuando veamos minería. El problema es cómo lo desarrollamos. Sector agropecuario, bueno, eso lo conocemos. ¿Ok? Digamos, el sector agropecuario, digamos, los castigan con retenciones, le ponen, digamos, impuestos, hay que pagar la urea a import parity cuando Argentina debería ser exportador de urea. Cada vez que se cambió esa situación, el sector agropecuario explotó. Luego, más ligado a Alter City, la industria del conocimiento. Hasta ahora exportamos 8,000 millones, tenemos buena calidad. Pero ustedes habrán escuchado el otro día un discurso del presidente que hablaba de los mini reactores. ¿Qué es eso?
que tenemos 7 años de ventaja con respecto al resto del mundo. Digamos, no es cierto, pero sí sabemos hacer mini reactores. Y lo que está pasando, hay que leer la entrevista de Damian Raider, lo que está pasando básicamente es que en lugar de hacer las gigantescas plantas atómicas, han aprendido que haciendo pequeñas plantas atómicas, digamos, en serie, se logra el mismo resultado. Ahora, ¿por qué lo menciono? Porque alguno de los elementos de la industria del conocimiento necesita frío y energía. Y Argentina tiene zonas con frío y energía. Entonces, para mí no es casualidad que lo haya mencionado. Yo personalmente creo que algo están negociando en este tema, pero no importa, hasta ahora es un potencial. El turismo, tenemos un país hermoso, pero nos gusta el agua caliente. Entonces va a crecer el turismo, pero siempre vamos a tener un saldo deficitario en turismo. Entonces la gente dice de golpe, ¿y los otros sectores? Todo esto está en la periferia, está lejos de Buenos Aires, no genera empleo. ¿Qué va a pasar con el resto de los sectores? Bueno, en realidad, digamos, por ejemplo, en la minería, el 80% del valor queda en el país. Necesitan camino, necesitan construcción, energía, salud, alimento, educación, camionetas, camiones. Todo eso genera para el resto. Pero tenemos que tener una industria y el resto de los sectores que estén enfocados hacia ese. En realidad, voy a ir cada uno de los temas desarrollando para que vean cuál es el potencial. Pero siempre tuvimos el potencial. Les voy a dar 2 oportunidades perdidas. Este es el balance comercial energético. Desde que se descubrió en Comodoro Rivadavia el petróleo, solamente tuvimos 15 años de superávit, teniendo enormes recursos energéticos. ¿Por qué? Porque castigamos la producción y subsidiamos el consumo. Y en cualquier empresa, digamos, si subsidio el consumo y castigo la producción, por definición voy a tener un desequilibrio. Tengo que hacer exactamente al revés. Pero eso es un fracaso. El otro, con todos los recursos mineros, miren minería. El único momento en que subió fue bajo la lumbrera. ¿Ok? Hoy en día la principal exportación de Argentina es oro. Digamos, cobre, nada. Y cobre es el mineral escaso en el futuro. Porque toda inteligencia artificial y todas las nuevas tecnologías necesitan electricidad. La electricidad está creciendo al doble que el resto de la demanda de energía. Y la electricidad necesita cobre. Y cobre prácticamente no hay en el mundo, hasta ahora descubierto, excepto en Argentina, que sí está descubierto. Este es uno de los problemas más grandes. Este es el PBI de Argentina, la tasa de crecimiento. 20 años negativo. Acá hay empresas. ¿Cuánto le cuesta a ustedes un año de caída de la actividad económica y un año de caída de la demanda? Maquinarias paradas, desempleo, tener que pagar empleados para no echarlos. Enorme. Entonces, eso me dio un mísero nivel de crecimiento, apenas que superior al crecimiento de la población, y eso explica la pobreza. Hubo 2 periodos de alto crecimiento, convertibilidad, y 2003-2011 son totalmente distintos, uno es inversión y otro es precios internacionales altos. Entonces a mí se me ocurrió, ¿qué pasaría si eliminamos los años negativos? Es un simple ejercicio matemático. Entonces, ¿qué número le pongo al año negativo? 0. Bueno, eso lleva la tasa de crecimiento al 3,6. El doble. Le pongamos 2%. Eso me lleva a 4,5. Bueno, pero estos números también tienen los rebotes. Entonces, a mano alzada, da que si yo elimino los años negativos, Argentina duplica la tasa de crecimiento
sin utilizar los recursos donde tiene ventajas comparativas, solamente eliminando los años negativos. Entonces la pregunta es, ¿por qué tengo años negativos? ¿Cómo hago para eliminarlos? Para eso hay que mirar la cuenta corriente de la balanza de pagos, que es la diferencia entre los ingresos y los gastos de un país, lo divido en sector público, siempre deficitario, para financiar consumo, pero lo más importante es sector privado. Y ustedes van a ver, cada vez que la línea azul sube, que implica que los argentinos gastan menos que su ingreso y tienen que preguntarse qué hace con esos ingresos. Compran dólares. Cada vez que el argentino se asusta y compra dólares, cae la actividad económica y tenemos una recesión. ¿Ok? Entonces, técnicamente, la manera de evitar los años negativos es muy sencilla. No hay que gastar de más. Entonces no tengo déficit en cuenta corriente y no hay que emitir de más. No tengo crisis de balanza de pago. El problema es político. El problema es cómo convencemos a los políticos que eso beneficia a todos los argentinos. ¿Ok? Pero nosotros después hicimos el ejercicio, ya no a mano alzada, sino usamos técnica económica. Y básicamente lo que dijimos es, mira, cuando hay crisis pasan dos cosas. Cae la inversión, porque nadie va a invertir cuando tiene capacidad ociosa, y al mismo tiempo aumenta el uso de la capacidad ociosa. Este es el verdadero crecimiento de Argentina, y esto es lo que tendría que haber sido si Argentina no tuviera los años negativos. Esto es lo que finalmente pasó. Entonces, pero veamos ahora cómo se elimina esto. Estos cuadros se los mostré el año pasado, y les voy a contar cuál es el resultado de esto. La balanza de pago tiene tres componentes. La cuenta corriente, que es la balanza comercial, más la balanza de servicios, los servicios financieros. La cuenta capital, entran o salen capitales, y la variación de reserva. La cuenta corriente es igual que una familia, es la diferencia entre los ingresos y los gastos de un país. Gasto de más tengo déficit, gasto de menos tengo superávit. 2021 tuvimos 21.000 millones de déficit. Mi pronóstico para el 2023, para el 2024, era que íbamos a mejorar 30.000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque se terminaba la sequía y el gobierno ajustaba 6 puntos del producto. ¿Ok? No era difícil. Bueno, mejoramos 26.000 millones de dólares. La diferencia es que cayeron los precios internacionales. Para pronosticar este año tengo que pronosticar qué va a pasar con cada una de estas variables, pero esa no es esta charla. ¿Ok? Es una charla de coyuntura que no es lo que voy a hacer. La cuenta capital es confianza o desconfianza. Capital no tiene nacionalidad, el capital va donde está la mejor tasa de retorno ajustada por riesgo. Y Argentina, con todas las distorsiones, la tasa de retorno es baja y con 9 defaults el riesgo es altísimo. Todos los años de Argentina salen 20.000 millones de dólares. Eso es lo que los argentinos compran todos los años. Con controles, sin controles, no tiene ninguna importancia. La manera de mejorar eso, bueno, y como el que estafa es el gobierno, ese es el famoso riesgo país a 2.500. La gente no quiere tener papeles de gobierno. La única manera de mejorarlo es que la gente me crea. Y no basta con decir yo te voy a pagar. Hay que pagar y hay que al mismo tiempo mostrar con qué te voy a pagar. Bueno, el riesgo país bajó de 2.500 a 650, hoy hasta 750, digamos, comienza a tener sentido. Y la variación de reserva es un fenómeno monetario. Es la diferencia entre los pesos que la gente quiere y los pesos que yo emito. Si la gente quiere 10 y yo emito 0 de origen interno, ¿cómo consigue los 10? Pues tiene que vender los dólares. Si la gente quiere 0 y yo emito 10, ¿qué hace con los 10 que le sobra? Compra dólares. Eso era, el año pasado en agosto, muchos colegas dijeron, digamos, se acabó la soja, vamos a perder 5.000 millones de dólares. Y yo dije, no tiene nada que ver, vamos a ganar 6.000. Y ganamos 5.200. Porque, digamos, es un tema monetario. Entonces, esto me dice que tengo que hacer.
pero no sé por qué esto se repite. Entonces, con todo esto, lo que hice es decir, mira, esto le pasó a la tasa de inversión. O sea, ya llegamos arriba del 20. Supongamos que con un poquito de orden llega a 20. El dato que salió hoy es 19. Y este es el uso de la capacidad. Supongamos que se recupera no del todo. Y con eso, hicimos números. ¿Cuál sería el cambio en uso de capacidad en inversión? Y nos dio esta tasa de crecimiento, 3,6. La misma tasa que me daba a mano alzada. Se habrán escuchado que el presidente en un momento dijo, hay un estudio de Estados Unidos que dice que podemos crecer 4,3. Sí, es la Federal Reserve de Minneapolis, donde hay un argentino llamado Nicolini, bien cercano a Tucumán, porque el padre acá ya era nacido en Tucumán, digamos, pero, digamos, él puso otros factores y le da 4,3. Pero para esto solamente es restaurar los equilibrios macro. No estoy usando la capacidad que tengo. Entonces, vamos a ir ahora a los sectores con gran potencial. Voy a comenzar con el sector agropecuario. Esta es la evolución de la superficie sembrada. Usted va a notar que cada vez que tuvo buenas condiciones, convertibilidad o precios internacionales altos, la superficie subió. Cada vez que tuvo malas condiciones, la superficie se estancó. Si yo logro eliminar retenciones, que comenzaron a eliminar, y yo logro que el costo de los insumos baje, el sector agropecuario va a sembrar más. Pero no solo va a sembrar más, sino que va a usar otra tecnología. Acá están los rendimientos. Ahora, resulta que Argentina en un momento determinado en soja estaba al mismo rendimiento que Estados Unidos, un gran avance tecnológico. Y de golpe nos quedamos atrás. ¿Por qué? Porque los vivos argentinos, en lugar de pagar las regalías que teníamos, la dejamos de pagar. Entonces, todas las nuevas semillas no las trajeron. ¿Ok? Entonces, con todo eso, uno puede lograr esta producción. Ya acá en 2030, miren cuánto sube la producción. Casi 50 millones de toneladas. Si lo trasladan a precios, esos son más o menos unos 15.000, 17.000 millones de dólares, que todo iría a exportación. ¿Ve? Un sector. Ahora, vamos al sector energético. En el sector energético hay que dividir petróleo, que es un commodity. El petróleo lo puedo transportar en barco, en camiones, digamos, lo puedo dividir, lo puedo hacer de todo. Es muy fácil, es un commodity. No tengo ningún problema en un mercado internacional. ¿Cuánto tenemos de petróleo? Recursos técnicamente titular el cuarto lugar. Pero Vaca Muerta es el segundo lugar en el mundo luego de Permian, en Estados Unidos. En tecnología estamos en el tercer lugar, estamos muy cerca de lo primero. La calidad de la roca es la mejor del mundo. Cuando salió el primer estudio de Vaca Muerta, que ustedes me escucharon hace como 15 años hablar del tema, en realidad los expertos dicen, esto es un panfleto. No sabemos cuánto hay que perforar. Bueno, ya llevamos 10 años de experiencia y ya sabemos que la calidad de la roca es la mejor del mundo. ¿Ok? Hoy en día, la producción no convencional ya es el 58% de toda la producción. Y la producción por pozo, inicial y a finish, es más grande que en Estados Unidos. Eso por la calidad de la roca. Y el costo es más bajo que en Estados Unidos. Estados Unidos se paga por el precio de la tierra. ¿Ok? Digamos, el dueño de la tierra es el que recibe el beneficio. Hoy en día el precio del petróleo está arriba de 70 y Argentina puede producir a 39. Pero todo el mundo quiere producir petróleo en la Argentina hoy en día. El problema es que el petróleo sale con gas. Entonces ya van a ver cómo se relaciona el toquedero. Ahora, para expandir necesito equipos de perforación. ¿De dónde los saco?
Digamos, Tecpetrol acaba de anunciar que trae un nuevo equipo. Por suerte, Estados Unidos está bajando y hay equipos disponibles en el mundo. Argentina podría duplicar la producción de acá al 2030, pasando de 430.000 a 1,3 millones de barriles diarios. ¿Cuál fue la limitación en la Argentina? No tengo transporte. ¿Cómo hago para transportar? Necesito oleoductos. Entonces, veamos un poco más. Este año se termina el plan Duplicar de Oldelval. Ya está terminado de llenar y se conecta ahora. Esto permite transportar 515.000 barriles. Y luego está el famoso anuncio del Vaca Muerta Sur que va a Punta Colorada, que en la primera etapa transportaría 500.000 y luego 200.000 barriles diarios más. Ahí llegamos a 1.300. Ahora, como yo saco gas, bueno, esto es lo que pasaría en la producción de convencional que viene cayendo y miren lo que pasaría en la producción de petróleo. Y recuerden, cada barril cuesta $70. Cuando voy a gas, somos el segundo del mundo. Lo que más tenemos es gas. También somos el segundo del mundo. Ya la producción es del 61% del total. Pero gas no es un commodity. Para transportarlo o gasoducto a lugares cercanos, o si no, hay que liquificarlo. Y todo un proyecto como ese cuesta $30.000 millones. Que si hay inestabilidad política, nadie lo va a poner. Perdón. Importábamos de Bolivia y GNL, entonces hay que subir la capacidad de transporte. ¿Qué hicieron? A la construcción del gasoducto, ahora llamado Perito Moreno, antes llamado Néstor Kirchner, para que más o menos tengan idea de qué se trata, le agregaron 2 plantas de compresión. Eso aumenta la capacidad. Luego, el gasoducto que viene del sur, del San Martín, tenía capacidad ociosa. Acaban de poner una plataforma que ya está operativo, que aumenta 10 millones de metros cúbicos diarios. Este año no vamos a importar nada de Bolivia. Bolivia, en realidad, no tiene para ellos. Vamos a importar un poquito en el pico de invierno. Otra de las cosas que se hizo es revertir el gasoducto del norte, porque si no, Tucumán no habría tenido gas. Este año no habría tenido gas. Como nos sobra gas en verano, ¿qué hacemos? Como para sacar petróleo tenemos gas, ¿qué hacemos para el gas? Bueno, mientras no tengamos planta de liquefacción, lo que podemos hacer es usar el gasoducto que tiene Bolivia para venderle a Brasil. Porque Bolivia no lo tiene el gas. Perfecto, hay contratos, miren todos los contratos que hay. Hay un acuerdo, alguna firma ya para exportar 6 millones hasta 20. Hay proyectos de nuevos gasoductos. El problema es que Bolivia nos quiere cobrar $2 por millón de BTU. Eso lo hacen los rendados. Nosotros estamos compitiendo con el gas licuado que viene de otra parte del mundo. Pero Bolivia, ¿qué va a hacer? ¿Se va a tragar todo eso? Digamos, no. Van a negociar. Pero la única solución son las plantas de liquefacción. Y una planta en tierra toma mucho tiempo, cuesta mucha plata. Y apareció la creatividad. Ganándole a todos, Panamérica acordó con Golar, la compañía noruega, de traer un barco que va a llegar a fines del 2026, que va a producir 2,5 millones de toneladas. Son unos 11 millones de metros cúbicos diarios de gas. Acaban de anunciar que van a hacer un segundo barco. Esa compañía, que va a estar en el 2028-2029. YPF, que era la líder, salió más tarde, pero hizo un acuerdo con Shell. Van a traer 2 barcos más grandes y al mismo tiempo Shell le garantiza que le compra uno de los barcos, que le compra la producción. Entonces Argentina tiene que salir
a encontrar el comprador para la segunda. Y ese es el acuerdo que hicieron con la India, que la India va a ser la nueva locomotora del mundo. Bueno, este es el segundo proyecto. Esta es la capacidad de transporte, no hace falta que le diga, es nada más que para darle datos exactos. Parece de la historia corta. 2022 tuvimos un déficit energético de 5.000 millones de dólares. 2023, equilibrio. 2024, casi 7.000 de superávit. 2025 vamos a estar en 13.000 de superávit. Y 2030, mis cálculos, 32.000 millones de dólares de superávit. El cálculo de YPF es 30, el cálculo de economía es 25, pero esos números son inconsistentes con los números que ellos mismos están diciendo. ¿Ok? Recuerden, estamos hablando de 30.000 de agricultura, estamos hablando de 30.000 de energía. Esto es ya. Minería. Ya les dije, grandes recursos. No tenemos grandes historias, pero tenemos un montón de estudios. Somos el quinto país en gasto en exploración. El problema es que no estamos explorando con nuevos yacimientos. Estamos explorando los mismos ya encontrados para ver cuánto hay. Y cada vez hay más. ¿Ok? Entonces, la diferencia con petróleo y energía es que se requiere mucho dinero, 3.500 a 4.000 millones de dólares por cada uno, y no hay en Argentina, no hay experiencia. En petróleo lo están haciendo los argentinos. Acá no hay. Entonces acaba de venir la principal cobrera del mundo, acaba de comprar 2 yacimientos en San Juan, digamos, acaba de venir Río Tinto, compró yacimientos de litio. Ahora, no es solo cobre. Nuestro problema es la inseguridad jurídica. Una de las preguntas que siempre recibimos es, explícame, yo tengo que traer plata y después no la puedo sacar. Digamos, ¿cuál es el negocio que yo tengo? Entonces, eso es el control de cash. Desde que se aprobó el RIGI, esto parece estar cambiando. Estos son los recursos. Dejen que le dé algunos datos. Los yacimientos, estos de cobre, vienen acompañados con oro, plata o dinero, no sé cómo se llama. Se dice que la meseta de Chubut tiene las mayores reservas de plata del mundo. Pero Chubut decidió que por razones ecológicas no se puede explotar minería en un lugar donde no hay ni ovejas. ¿Ok? La falta de sentido común es notable. Chubut no sabe ahora cómo hacer para cambiar, el que está liderando esto es San Juan, claramente. Mendoza tiene una discusión, pero acaba de hacer un cambio. Salta también está en un cambio. Jujuy está en un cambio. Bueno, acá no va a haber nada antes del 2027. Pero si llegamos a producir 2 millones de toneladas de cobre, son 21.000 millones de dólares. ¿Ok? Y se calcula que para el 2030, 2031 se puede llegar a eso. Ya les puse 3 sectores. Ahora, algo más cercano a ustedes. La construcción. Yo trabajo con flujo de fondos. En Argentina no hay estadísticas. Y con la poca estadística que hay y una estimación a mano alzada, este es el patrimonio neto del sector privado argentino, equivalente a 2,3 billones de dólares, de los nuestros trillones americanos, 3,7 veces el producto. ¿Cómo está distribuido? Casi la mitad es el valor de los inmuebles que tienen los argentinos. Pero a Argentina le faltan 3,5 millones de viviendas. El segundo más importante es el dinero afuera, 500.000 millones. Casi un PBI. Eso por la estafa permanente. El tercero es el valor de la tierra. Y el cuarto es el pequeño sistema, digamos, todo lo que es financiero en la Argentina, acciones, bonos, todo, que es muy chiquitito. Y si ustedes miran,
El sector privado argentino casi no tiene deuda. Argentina es un acreedor neto del mundo, con un sector público que es deficitario y un sector privado que es superávita. Si yo expandiera la construcción, y ahora voy a ir a eso, obviamente ese valor de 1,030 subiría. Si yo le doy más rentabilidad al campo, el precio del campo hoy que está a la mitad que Estados Unidos, subiría, eso subiría. Si doy estabilidad económica en la Argentina, en lugar de tener la plata afuera, van a tratar de tener la plata adentro. Entonces, esto es un gigantesco cambio en toda la estructura patrimonial argentina. Pero miren esto. Este es el crédito hipotecario en Argentina desde el año 42 medido en moneda constante. Desapareció. Y si no hay crédito, la mayoría de la gente no puede comprar vivienda. ¿Por qué no hay crédito? Hay algo que se llama la carga frontal de la deuda. Si yo tengo 0 de inflación, 5% de tasa de interés que es nominal y real, por cada millón de pesos o de dólares a 20 años, tengo que pagar 86.000 por año. Ahora, si la inflación es 20, para que la tasa real sea 5, la nominal tiene que ser 26. Y en ese caso, eso es lo que tengo que pagar. El primer año, 220.000. Nadie puede. Y en los últimos años, no pago nada. Y si es 50, pago casi 400.000 el primer año. Nadie puede. Entonces, la única manera que esto crezca es básicamente eliminando la inflación. El UVA es un sustituto cercano, pero no es lo que reemplaza. Ahora, si la inflación cae, lo que pasa es que comienza a crecer el crédito hipotecario. Desde julio para acá creció 1.300 millones de dólares en pesos. ¿Qué hace? Perdón. Tuvimos la mayor cantidad de venta en 7 años. Pero ustedes lo ven en el sector de la construcción y dicen, no, a nosotros no nos tocó. Además, el costo de construcción es más grande que el precio de venta. Evidentemente, están comprando stock. Lo que no se podía vender, se vende. Ahora, una vez que se acaba el stock, la gente comienza a buscar nuevo. Y si no hay nuevo, sube el precio, que es lo que está pasando en este momento. Y al subir el precio, comienza a expandirse la construcción. Y es fundamental esto, porque este va a ser el sector que va a dar empleo en el corto plazo. Ahora, nada más que para terminar, esto es lo que pasaría con la balanza comercial, con todo esto. Miren lo que le pasaría a exportaciones y miren lo que le pasaría a importaciones. O sea, un enorme cambio. Esto es la recaudación por diferentes tipos de temas, los relacionados con el PBI, con el comercio internacional y con la masa salarial. Si no hago ningún cambio, esta sería la recaudación nacional. Pero ustedes recuerden que si yo controlo el gasto y crece mucho la economía, la recaudación sube. Entonces la pregunta es, ¿qué hago con lo que me comienza a sobrar? Y hago lo que estoy haciendo este año. Bajé el impuesto país, bajé un poco de retenciones, y con la fórmula jubilatoria hay un aumento del pago en jubilaciones. Entonces, y tuvieron un superávit a pesar de eso. Esto sería bajando impuestos. Miren cómo van bajando algunos de los impuestos. ¿Qué es lo que Argentina tendría que hacer para realmente ser competitivo? Un último comentario y termino. Si este sueño se hiciera realidad y Argentina realmente se transforma, habría problemas. Argentina se volvería carísima, como lo era en la época de oro argentina. Cuando los argentinos iban a Francia, la frase era tan rico como un argentino, la famosa frase tirando manteca al techo, o que llevaban la vaca para allá. Eso me cambia completamente la estructura productiva argentina.
desaparecen sectores que nunca deben haber existido y aparecen nuevos. El problema es que la destrucción es más rápida que la construcción. Y eso puede generar problemas de desempleo. Yo tengo la obligación, si esto pasa, de ver cómo funciona toda la economía y cómo evito este tipo de problemas. Entonces yo vengo diciendo hace tiempo que la mejor inversión que puede hacer Argentina es una inversión de un estudio de equilibrio general que mire todos los impactos de este tipo de desarrollo. Alguna gente me dijo hacerlo, y yo dije, no puedo, mi edad no da para eso, pero lo que ustedes acaban de ver es lo que hice a mano alzada. Entonces termino diciendo qué potencial que tenemos y qué tontos que somos, qué falta de sentido común, porque Argentina ya tuvo estas oportunidades y nunca la aprovechó. Esperemos que esta vez la aprovechen. Pero cuando ustedes miran a algunos gobernadores queriendo poner impuestos al transporte de petróleo y gas por gasoductos y oleoductos que todavía no se construyeron y que con ese impuesto dejan de ser rentables, entonces comenzamos a pensar de qué estamos hablando. Pues si ustedes recuerden, la nación tiene 50% de los impuestos. El resto son las provincias. Y las provincias todavía no están en este pensamiento. No están en darse cuenta que Argentina necesita un cambio estructural profundo. Si lo hacemos, yo no lo veré, quizá mis hijos, pero lo que realmente me importa es que mis hijos y mis nietos no se vayan del país. Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad que hay un sueño argentino posible. ¿Por qué no investigamos un poquito qué tiene que pasar y qué tienen que hacer cada uno de ustedes para que todos logremos ese sueño? Aquí tengo a Fernando Marengo, que es economista jefe y socio de Black Toro. Con tu experiencia internacional, ¿qué le podemos agregar a este sueño argentino y a estas condiciones de borde que está planteando Ricardo desde lo internacional? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Felicitaciones a toda la familia Neme por semejante emprendimiento y a Fundación de Tucumán. Desde el punto de vista internacional, creo que claramente estamos en una situación de mucha volatilidad y esa mucha volatilidad e incertidumbre creo que tiene tres fuentes principalmente. La primera fuente es un tema geopolítico donde vamos viendo la lucha, digamos, la invasión de Rusia a Ucrania y toda la guerra entre Rusia y Ucrania, lo que pasa con Israel y Hamas y distintos conflictos que van apareciendo en el mundo, pero creo que detrás de todo eso lo que está latente es una lucha entre Estados Unidos y China para ver quién va a ser la potencia dominante durante los próximos años o quizás décadas. Y creo que claramente ese es uno de los focos de incertidumbre a nivel global. El segundo es todo el ruido que agrega el riesgo de una guerra comercial, básicamente liderada por Trump y por su idea de esto de volver a ser Estados Unidos grande, como poniendo impuestos para controlar la importación e incentivar la producción doméstica de algunos bienes que Estados Unidos no lo podría hacer en otra situación, con el riesgo, creo que el mayor riesgo, que Estados Unidos es una economía grande, que cuando toma estas decisiones tiene distintos impactos, incentiva la producción doméstica, baja el consumo doméstico y bajan los precios internacionales, con lo cual parte del ajuste lo hace el resto del mundo. Y creo que la peor respuesta que puede tener el resto del mundo es ponerle aranceles a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en el caso que un país denominado chico le pone un arancel en represalia a Estados Unidos, no logra afectarlo a Estados Unidos, lo único que hace es que sus ciudadanos tengan un mayor costo del bien que importan de Estados Unidos. Claramente el riesgo de una guerra comercial está latente
Y el tercer factor, que creo que es muy importante para entender la dinámica que está enfrentando el mundo actualmente, es la situación fiscal de Estados Unidos, donde Estados Unidos está con una situación de desequilibrio fiscal de más de 7 puntos del producto del PBI, donde con una economía en pleno empleo. ¿Qué quiere decir? Que la recaudación del gobierno americano depende fuertemente de actividad económica. Cualquier desaceleración o crisis que pudiera tener Estados Unidos va a impactar en la recaudación sobre una situación de desequilibrio ya elevada. Y con un tema adicional, que cuando uno ve la inercia que tiene el gasto americano, hay cuentas del gasto que crecen exógenamente. Básicamente, ¿cuáles son? Todo lo relacionado con salud y con los temas previsionales, que por el envejecimiento de la población ese gasto va creciendo. Y la segunda cuenta que crece de manera exógena es la carga de intereses. Estados Unidos hoy paga una tasa de interés promedio sobre su deuda de 2,5%, pero en realidad cada vez que tiene un vencimiento de deuda o que tiene que financiar el déficit fiscal, lo hace a una tasa cercana al 4,5%. Hoy Estados Unidos gasta más en intereses que en programas militares, como para tener una idea de la magnitud del gasto en intereses que tiene en Estados Unidos. Entonces, creo que, por un lado, todo el contexto global genera incertidumbre y dudas para ese programa de Argentina, pero por otro lado, creo que existe la posibilidad que Argentina, de una manera estratégica, insertándose al mundo y no limitándose a acuerdos con algunas regiones del mundo, sino buscando acuerdos más amplios con todo aquel que quiera demandar lo que produce Argentina, creo que también puede sentar las bases como para que en la medida que este sueño se desarrolle, poder capitalizarlo, ¿no? En estos planteos vemos, y lo dijiste muy claramente, la Argentina, si le va bien, va a seguir siendo o va a ser cara en dólares. Eso nos pone en un debate muy actual, si es que hay que devaluar, no hay que devaluar. ¿Cuál es tu opinión? Yo, yo creía que me iba a liberar de esa pregunta. Ansiaba liberar. En la charla del año pasado dije que Argentina era una economía bimonetaria. Y que una economía bimonetaria donde la gente usa dos unidades de medida es muy distinta y que para parar la inflación se requiere estabilizar las dos unidades. El año pasado, basado en el supuesto de que iban a mantener el crawling de 2, que iba a haber el aumento de tarifas y que los precios internacionales iban a estar estables, nosotros pronosticamos 140 de inflación, el fondo 250, el REN 237 y salió 118. O sea que si yo hubiera estado en Estados Unidos por equivocarme por 22 puntos me hubieran echado. ¿Okay? La gente creía que estábamos locos. En ese contexto, mientras el dólar sea unidad de cuenta, no se lo puede liberar. Pero la gente dice, pero Argentina es cara. Efectivamente. Yo me tomé el trabajo de mirar los precios argentinos, lo dividí en 4 tipos de productos: importables, exportables, servicios públicos y servicios generales. En importables estamos de 3 a 4 veces más caro que afuera. Pero eso no lo cambia el tipo de cambio. Porque algo que vale 1 afuera, tengo que agregar el costo de transporte, los aranceles, digamos, en Argentina, el impuesto país, retención de IVA, retención de ganancia, etcétera, etcétera, y después tengo que transportarlo con costo argentino, tengo que, digamos, con márgenes argentinos y los impuestos argentinos. Entonces, eso no lo cambias. Lo que hay que cambiar es la estructura argentina que hace que seamos caros. En los productos exportables, como tenemos retenciones, deberíamos ser más baratos. Y somos ligeramente más baratos. En los servicios públicos, tarifas, taxi, transporte público, somos claramente más baratos.
Y en los servicios en general, yo el ejemplo que pongo siempre, ¿cuánto cuesta un corte de cabello de hombre, digamos, en Tucumán? $10. Estados Unidos cuesta 30, en Noruega 62. ¿Cuánto cuesta un servicio doméstico por hora en Tucumán? $3. Estados Unidos cuesta de 15 a 20. ¿Cuánto cuesta un alquiler en Tucumán? Entonces, cuando usted más devaluó a través de la historia, 16-0 por detrás. ¿Hemos resuelto algún problema? Cuando Argentina era barata, ¿qué compraban los extranjeros? Combustible, remedio, cosmético, restaurante, teatro. ¿Compraban ropa? ¿Compraban tecnología? No. Cuando los argentinos van afuera, ¿qué compran? Ropa y tecnología. Entonces eso me está diciendo que hay un problema estructural que no se resuelve con el tipo de cambio. Y Argentina, el otro tema fundamental es que si yo subí las tarifas en dólares, las subí fuertemente en dólares, ¿cómo miércoles no va a caer el tipo de cambio real? Por definición, los precios van a subir en dólares. Digamos, la única manera que no sube es que se desplomen los salarios. Entonces, la mitad de todo el supuesto atraso cambiario fue el aumento de tarifas, que era uno de los objetivos buscados. Entonces, el problema argentino, en realidad, es cómo hacer que la gente, las empresas tengan competitividad. Y competitividad es un fenómeno mucho más amplio que solamente precios relativos. Hay que ver todo el balance de una empresa. Costo laboral unitario, costo tributario, costo financiero, costo de las regulaciones, costo de la falta de infraestructura. Nosotros nunca atacamos ese problema. Entonces, nunca resolvemos los problemas. ¿Ok? Entonces, mientras no lo hagamos, lo único que vamos a tener permanentemente es la gente y la queja y la calecita de precios relativos. Dijiste que tu estimación de probabilidad de éxito era 30%. ¿Qué variable lo puede subir en los próximos 10 meses y qué variable lo puede bajar? Subir, hacer las cosas bien hechas. Lo de ayer es un caso importante. Quiero aclarar, digamos, nadie sabe cuál es el acuerdo con el fondo. Pero el hecho que Argentina haya emitido un DNU implica que es un tipo de programa que se llama facilidades ampliadas, porque con el stand-by no hacía falta ninguna aprobación del Congreso. El hecho que el presidente haya dicho que va a usar el dinero para recomprar deuda implica que hay dinero fresco. Y en el fondo, lo que esto hace es que va a cambiar un activo del Banco Central que se llama letras intransferibles, que no sirve para nada, por otro activo que se llama reservas. Y eso le da más poder de fuego al gobierno. ¿Para qué? Para poder ir abriendo el CEP. ¿Podemos abrir el CEP hoy en día? No. No hay suficiente plata. Si hubiéramos abierto el cepo de entrada, hubiéramos flotado, como decían algunos, hubiera sido hiperinflación automática. Todavía no estamos en condiciones, pero hay que ir abriéndolo como se está abriendo. Entonces, si conseguimos el dinero, comenzamos a abrir el cepo, resolvemos el problema de los dividendos y regalías no pagados, y mantenemos el equilibrio fiscal que es la madre de todos los problemas, entonces ahí podemos comenzar a encarar el resto de las reformas. Si veo que comienzan a encararla,
hay algunas reformas que se están haciendo. Por ejemplo, hay una importante, y con eso termino esta parte, que era la típica negociación salarial en Argentina. El gremio pedía una barbaridad, la empresarial ofrecía menos, pero ofrecía mucho más que lo que podía. Después subía los precios y después iba al gobierno y le decía, me atrasaste el tipo de cambio. O sea que lo que le está diciendo es, bájame vos los salarios que yo subí. Mientras los empresarios no tomen su responsabilidad, vamos a seguir con lo mismo. Y este año pasó algo interesante. Camioneros pidió 15, los empresarios ofrecieron 8 y el gobierno dijo no. Y terminaron en 5. Entonces, eso significa comenzar a ponerle a cada uno su propia responsabilidad. El sector empresario ha creado una estructura productiva artificial, todo basado en incentivos y prebendas, pero no todos los empresarios, que hagan mucho, ¿no es cierto? No todos los empresarios, digamos, y eso hay que comenzar a cambiar. Bueno, si mantengo el equilibrio fiscal, tengo el acuerdo con el fondo, bajo la deuda, bajo, entonces la probabilidad comienza a ser más del 50% y puede ser que mis hijos vean el suelo. Hablaste del rol de los empresarios y podemos empezar a visualizar en este contexto, en este mapa que nos has dibujado, dónde están las oportunidades. Dijiste, hay sectores enteros que van a desaparecer, hay sectores enteros que van a aparecer como nuevos. Dame 2 o 3 ejemplos de uno, 2 o 3 ejemplos de otro. A ver, nosotros ya tuvimos la experiencia con la apertura en la década del 90. Acerca del micrófono, así te escuchan. Perdón, digamos en la década del 90. La gente dice, subió el desempleo, se destruyó el empleo. No se tomaron el trabajo de ver la cifra. Subió el desempleo, pero subió el empleo. La razón es que como aumentó la edad jubilatoria a 5 años, aumentaron 1 millón de personas a la oferta laboral. Eso implica que el sector se puede ajustar. Cuando ustedes miran dentro del sector industrial, en realidad creció la productividad a la mayor tasa en décadas. Claro, hubo sectores que quebraron, pero el que invirtió y el que tiene la oportunidad y aprovechó la oportunidad y aprovechó las máquinas, eso hizo crecer la productividad a un ritmo muy fuerte. Entonces, yo siempre pongo un ejemplo, digamos, me odian por ponerlo al ejemplo, tomen el ejemplo textil. Si Argentina tiene algodón, tiene poliéster, en tejido debería ser competitivo. Si es cierto que un argentino es un italiano que habla castellano, se cree que es inglés y le gustaría ser francés, eso implica que en términos de alta costura deberíamos ser creativos. Pero producir camisas compitiendo con Bangladesh, con los sueldos nuestros, es imposible. Entonces, cada sector tiene que readecuarse, ver en dónde va a estar su competencia. Va a haber crecimiento de la demanda grande, ya comenté el tema construcción, digamos, tomen acero. El problema de acero es que no me venga la competencia, digamos, China o de Brasil, pero la demanda de acero va a crecer, y la demanda de arena para fracking va a crecer, digamos, y la demanda de salud, ustedes ven Añelo, la tasa de crecimiento que tiene, y eso me genera problemas, por ejemplo, ¿cómo hace un frutero el Neuquén para poder pagarle a los empleados lo que paga la industria petrolera? No puede. Pero además, la maestra en Neuquén tiene que pagar alquileres en Añelo, que son los que pagan los petroleros. Y su sueldo es un sueldo de una maestra. No puede. Entonces, todo eso genera una serie de distorsiones que en este estudio que yo digo que hay que hacer de equilibrio general, digamos, es lo que uno tiene que ver. Tucumán. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a hacer Tucumán? Entonces, va a haber un montón de sectores. Industria del conocimiento claramente va a crecer. El turismo claramente va a crecer. Digamos, toda la provisión de servicio a la minería va a crecer. Digamos, hay un montón de sectores.
¿ok? Y hay algunos que van a desaparecer. ¿Qué es lo que tiene que hacer Tucumán? Dejó flotando la pregunta. ¿Cómo podemos aprovechar el contexto internacional desde Tucumán? Eh, Ricardo planteaba en su presentación que el país tiene que aprovechar lo que son sus ventajas competitivas. Y claramente cuando uno piensa una provincia funciona igual que un país. Una provincia produce bienes y todo el resto de los bienes lo tiene que traer de otros países que pueden ser las provincias limítrofes. De hecho, hace años hicimos un trabajo con Ricardo para Fundación de Tucumán al respecto. Eh, con lo cual, digamos, ¿qué es lo que hay que hacer? Claramente, digamos, desarrollar todos los sectores en los cuales tenés ventaja competitiva. ¿Para qué? Producir en lo que sos bueno, el resto lo tenés que comprar al resto del mundo, incluyendo el resto de las provincias. Si uno piensa el caso tucumano, claramente tiene recursos humanos, tiene sectores que son muy competitivos y muy productivos y que venden su producción en todo el mundo. Seguramente se va a ver beneficiado por otros sectores como el desarrollo de la minería. Ya pasó en algún momento con Bajo la Lumbrera, que salían muchos los minerales por acá. Uno piensa siempre el sector minero, que hay que estar en la mina explotando, y en realidad hay un montón de sectores asociados, empresas de catering que hay que darle de comer a la gente, hay un montón. Entonces creo que fue gran parte, a ver, creo que hay dos partes del trabajo. Una parte del trabajo claramente es cómo mejorar la competitividad del sector privado, que está asociada al sector público. Y esto es la carga tributaria del gobierno nacional, pero también de los gobiernos provinciales y de los gobiernos municipales. Cada provincia compite con otras provincias por atraer capitales, con lo cual, ¿dónde va a ir la inversión? Donde la rentabilidad sea más alta y la seguridad jurídica o el riesgo sea más bajo. Entonces creo que claramente todas las provincias, incluida Tucumán, tiene que pensar en eso, que va a estar compitiendo por inversiones. Y después del otro lado está todo lo asociado con la competitividad del sector privado, donde la competitividad del sector privado, hoy lo hablamos a la tarde, pero básicamente Argentina, un país con tasas de inflación elevadas y creciente, gran parte de los negocios eran financieros. Digamos, uno para sobrevivir en Argentina era clave entender los manejos financieros. Cómo se consigue en dólares el tipo de cambio oficial, cómo se consigue en mercadería el tipo de cambio oficial, cómo conseguir crédito a tasas bajas, reales negativas en lo posible, cómo acumular los stocks. Bueno, un país con una tasa de inflación baja, todo el negocio financiero pierde relevancia. ¿Y qué empieza a ser importante? La competitividad de cada sector. Y ahí claramente una variable determinante, la inversión. Digamos, ¿qué hay que hacer? Hay que invertir en maquinaria, hay que invertir en educación, en capacitación, en tener recursos. Bueno, y eso depende del sector privado, obviamente asociado con lo que haga el sector público, buscando esa tasa de retorno ajustada por riesgo y compitiendo con todo el país, ¿no? Dentro de los desafíos, Ricardo, mencionaste cómo convencemos a los políticos. Cuando yo lo pienso, lo primero que digo es, los políticos tratan de hacer lo que quiere la gente. Entonces sería cómo convencemos al empresariado que lidera a esa gente de que no hay que devaluar y de que las provincias y municipios también tienen que cambiar su mentalidad. Es complicado. El político consigue a su votante, pero muchas veces consigue a su votante comprando. Entonces, hay una tendencia natural a querer poner impuestos para gastar en subsidio, en empleo público, sin importarle cuál es el impacto que eso tiene sobre la actividad productiva. Y yo creo que eso no ha cambiado mucho. Hay que ver la declaración de Techín sobre los impuestos que le cobra Ramallo. Digamos, hay que ver lo del Banco Nación, cuando la Pampa le quiso poner 14% de tasa de ingresos brutos a la operación financiera. Digamos, no han cambiado. Ahora, yo creo, y no entiendo nada de política, las encuestas los dicen, el principal grupo de apoyo de Milei no son los empresarios.
son los pobres. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque está harto de lo anterior. Y en consecuencia no entiende un pepino lo que dice Milei. Pero le gusta lo que dice. Digamos, a mí la forma que tiene no me gusta, pero eso es lo que le consigue los votos. Ustedes miren un acto y van a ver que cuando habla serio nadie aplaude, y cuando comienza con la, digamos, con la casta y la motosierra, todo el mundo aplaude. Esa gente lo apoya basado en la esperanza que su vida va a mejorar. Pero si no la mejora, se acabó el apoyo de Milei. Y para mejorar tiene que bajar la inflación, tiene que crecer la actividad económica, tiene que crecer el empleo, tiene que comenzar a crecer el salario, todo en equilibrio. Mientras tenga eso, tiene el grado de apoyo que tiene ahora, que el país aguantó un ajuste, digamos, fenomenal, y lo aguantó. Se equivoca en una, y se acabó. Dicen los políticos, los politólogos, que lo que ha logrado es convertir al Congreso de un Congreso de simple mayoría en un Congreso de mayoría calificada a través de los DNU y la mayoría que se necesita para el rechazo. Y si ustedes miran, fue consiguiendo eso. Los politólogos lo que dicen es, digamos, no será político, pero realmente entendió la política. Si se equivoca, si hay una crisis internacional, si cede a las presiones, entonces todo lo que yo conté se acabó. Nosotros necesitamos ganar la confianza de los locales y de los de afuera. Que la gente, en lugar de comprar dólares, diga, me conviene quedarme en Argentina. Que no le enseñemos a nuestros hijos que la única manera de proteger el ahorro es comprando dólares. Que en realidad hasta ahora fue siempre así. Estoy seguro que ninguno de ustedes se acuerda cuando ahorrábamos con las estampillas postales, digamos, que fue una estafa fenomenal, porque todo el mundo se sacrificaba y después no valía absolutamente nada. Bueno, esas son las cosas que Argentina tiene que hacer. Y yo, en un momento determinado, cuando me decían, mira, no hay programa de desarrollo, digamos, no hay programa plan, digo, mira, el principal programa es restaurar los equilibrios macro. Eliminar la inflación. Eso solo te produce un cambio fenomenal en la economía y es lo único que le va a dar apoyo a un gobierno, porque es un éxito que la gente puede ver. Si yo eso lo pierdo, chao. Yo creo que los mensajes están claros. Desde el lado del gobierno hay una voluntad de superávit fiscal, que es en este mapa algo súper importante, pero desde el lado del empresariado y la ciudadanía tenemos que apostar a la inversión y a la competitividad y no a la devaluación. Y eso en algunos momentos tuvimos un año difícil el año pasado, pero van a venir para algunos sectores también años difíciles y creo que hay que bancar esta transformación. Y me gustaría terminar recordando, sos tucumano, estudiaste en la universidad acá, te recibiste a los 20 años de contador, un recorrido por Minnesota, Cuyo, Washington. Y en algún momento dado dijiste, lo que aprendí en Tucumán cuando tenía 19 años fue lo que me permitió tener una mirada diferente y en última instancia, como has dicho, acertarle, no sé si es la palabra, pero que tus pronósticos este último año y medio hayan sido extremadamente precisos. ¿Qué aprendiste de Tucumán? Contame tu historia. Yo soy nacido en Tucumán, hay una gran discusión si soy tucumano o salteño. Soy nacido en Tucumán. Lo que pasa es que a los 11 meses mis padres se fueron a La Quiaca. Mi vestimenta hasta los 3 años fue traje de gaucho. Y de ahí se fue a Tucumán, a Salta. Y luego vine a la universidad, que es donde estaba en Tucumán toda la familia. Ahí conocí a mi esposa, digamos, tucumana, toda la familia tucumana. Estudié en la universidad y cuando yo estudiaba había que ser contador antes de ser economista. Y mi primer título y único título oficial en la Argentina es contador. Y siempre lo consideré
secundario. ¿Ok? Una ciencia de segundo orden. Cuando me preguntaban, poné tu orden de dónde te fuiste a la formación, yo decía 1% Tucumán, digamos, entre Cuyo y Mendoza llegué, entre Cuyo y Minnesota 2,5, el fondo llegué a 5, luego el coso. Pero cuando volví a la Argentina, me di cuenta que los modelos matemáticos que yo trabajaba no me servían absolutamente para nada. Y comencé con las T de Lucas Pacioli. ¿Ok? Si tengo acá, tengo que tener una contrapartida, partida doble, tengo un activo, tengo un pasivo. Y ese conocimiento, que era secundario, se convirtió en importante. Y hoy, hacia el año 80, desarrollé una metodología que se llama un enfoque de flujo de fondos a la macroeconomía, que es la que utilizo desde entonces y que es poderosísima a nivel mundial. Nosotros la aplicamos en todos los países y funciona. Voy a dar un ejemplo. Ustedes habrán visto que en este momento dicen que la deuda pública subió. Entonces, cuando uno mira los números, dice, la deuda en dólares bajó 11.000 millones de dólares, pero la deuda en pesos subió 101.000 millones de dólares. Perfecto. Y si tuviste superávit, ¿qué miércoles hiciste con ese dinero? Entonces, yo no puedo tomar el pasivo sin ver el activo. Entonces encontramos que gran parte de la deuda pública la tiene el propio sector público. Encontramos que el gobierno aumentó sus depósitos en el sistema financiero y en el Banco Central. Pero si yo tomo las estadísticas, dice la deuda subió, pero la deuda neta no subió. Cuando yo la miro como porcentaje del PBI, me toman un dato a fin de año y me lo comparan con un PBI promedio del año que en un país con 300% de inflación no dice nada. Con solo pasarla todo a fin de año, la deuda baja de 90 al 62%, pero cuando le comienzo a bajar, digamos, los activos que tiene el gobierno, la deuda neta es menos del 50%. Y si le saco la deuda que tiene los organismos internacionales, la deuda con el sector privado de mercado es apenas 18% del PBI, una de las más bajas del mundo. Ahora, ¿por qué la gente no lo reconoce? Porque primero que no lo entiende, pero segundo porque como Argentina es estafador, no importa que deba $1, quieren ver que le pago el dólar. Entonces, solamente cuando pago va a ser. Entonces, volviendo al tema, yo vuelvo 2 veces, 4 veces por año a Tucumán. Tengo poca familia en este momento, mi señora tiene mucha familia acá. Tengo clientes, doy las charlas en la fundación y mantengo contactos con la gente con la cual estudié y crecí. No me quedan muchos, ¿ok? Pero de todas maneras, digamos, los mantengo. Y entonces a medida que pasa el tiempo, digamos, reconocí qué cosas que aprendí me sirvieron. Entonces no sé si contesté tu pregunta, digamos, la di un poco más larga, pero, digamos, esa es la verdadera historia. El secreto está en Tucumán. Lo vamos a despedir con un fuerte aplauso. Bueno, espero que les haya servido y sido de agrado el contenido que hemos compartido. Somos un canal sin ninguna postura política y tratando de ser lo más objetivos posibles. Si les gustó el video, por favor denle like y suscríbanse a nuestro canal. Nos vemos en el próximo video de Panorama Económico Blue. Saludos.